RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar a esta hora y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Carlos Durán Chahut, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios Perucamas. Don Carlos, qué gusto saludarlo, muy amable, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Un gusto saludarlo, bueno, y a través suyo, un saludo también especial para toda su gran audiencia. Bien, ayer un conjunto de instituciones, entre ellas Perucámaras, pero también la Sociedad Nacional de Industria, la Cámara Nacional de Turismo, la Asociación de Exportadores, la Plataforma de las Pymes, ¿no? El Gremio Nacional de Transportistas, etcétera, etcétera, han emitido un pronunciamiento, ¿no? Y acuñan un término que en algún momento lo hemos conversado, señor Chahut, ¿no? El resguardo a la gobernabilidad y estabilidad, ¿no? ¿Qué significa en la mirada justamente de los gremios, de los representantes de los gremios, lograr esta gobernabilidad y esta estabilidad en las circunstancias que vivimos y conociendo incluso las propuestas que ya están presentando los candidatos? Bueno, son dos términos muy importantes, sobre todo en la coyuntura en la que nos encontramos hoy día, ¿no? No hay que soslayar que estamos en una situación muy complicada todavía sanitariamente hablando. O sea, la pandemia no ha pasado, los indicadores lamentables de fallecidos y de muertos todavía están en promedio muy alto. El proceso de vacunación es un proceso que está creciendo en promedios diarios de vacunación. Esperamos llegar pronto a los por lo menos 100.000 vacunados diarios para poder tener una expectativa de cerrar el año 2021 con haber vacunado no menos del 70% de la población. Entonces, esta coyuntura obliga a mantener, aunque en algunos momentos, y como usted también lo hemos dicho, nuestra precaria y débil institucionalidad, pero no podemos soslayar y además vulnerarla más allá de lo que ya la tenemos. Y eso es mantener un mínimo de gobernabilidad, de predictibilidad. Y la estabilidad tiene que ver con la recuperación de nuestra economía. Tenemos que reconstruir la economía. O sea, no es solamente esperar que el crecimiento se dé por un efecto rebote. Tenemos que tomar decisiones y acciones y políticas públicas que estén orientadas a reconstruir algunos sectores de nuestra actividad económica que nos va a tomar por lo menos 2 hasta 3 años llegar a niveles previos a la pandemia. Si en esa perspectiva, que es una realidad, no somos conscientes y comenzamos a dar propuestas o ofrecimientos muy populistas, muy demagógicos, que lo único que hacen es van a erosionar más todavía nuestra precaria situación económica, no van a enfocarse en los próximos 2 años a seguir, digamos, profundizando la lucha contra la pandemia, la vacunación de la población, y de la misma manera apoyar con políticas fiscales y monetarias responsables y con medidas de incentivo y de, digamos así, subsidios directos a poblaciones vulnerables que están muy afectadas por la pandemia y por la crisis económica, y a sectores de la actividad económica como por ejemplo el turismo, que eso lo va a entender cualquiera de los que nos está escuchando, pues no vamos a hacer no vamos a tener una perspectiva viable, ¿no?, en el mediano plazo, como una economía de las más robustas que ha tenido la región latinoamericana. La peruana ha sido una de las economías mucho más robustas, y por eso es que hemos podido enfrentar con unas políticas fiscales y monetarias que han consumido casi el 17% del PBI en apoyo directo a sectores económicos y a poblaciones vulnerables, aunque no hemos sido eficientes y no hemos sido eficaces. Y esa es una tarea también pendiente de resolver, cómo reestructuramos nuestro Estado para que pueda ser más eficiente y llegue a todos de la misma manera. Ahora, pero otro aspecto que también aborda este pronunciamiento orgánico de un conjunto de entidades empresariales es que también ustedes demandan en este pronunciamiento que, si bien es cierto, se deben realizar cambios, ¿no?, pero esto se debe respetar en el marco de la Constitución política, ¿no? ¿Qué significa ello, don Carlos, ¿no? Porque tenemos dos visiones, ¿no? Un candidato que puede tener ciertamente una mochila pesada, como se dice en el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Pero tenemos el otro candidato que una de sus banderas que propone es justamente el cambio de constitución, dicho de otra manera, el cambio de las reglas de juego, ¿no? Si ponemos en la balanza ambos, ¿no?, sin tener una opinión política, una opinión de carácter técnico, gremialista, ¿no?, ¿qué piensa usted en ese sentido? ¿Qué podría significar
que se cambien las reglas de juego y nos vayamos a una nueva constitución? Bueno, en primer lugar le agradezco que la pregunta la haga en ese contexto y que nosotros no estamos dando una posición, ni siquiera el comunicado tampoco orientando hacia quién tiene que decidir su voto. Lo que también es cierto que estos dos candidatos que están en la segunda vuelta, mayoritariamente en la primera vuelta la gran parte de la población no votó por ellos. O sea, entonces estamos en una coyuntura bastante complicada, donde probablemente la gran mayoría de los que van a votar el 6 de junio, pues tengan que decidir por un candidato con el cual no estuvieron de acuerdo en la primera vuelta. Pero lo que nosotros hemos planteado ahí son justamente eso, son situaciones objetivas que se basan en hechos fácticos y que además tienen un tinte solamente pragmático y racional, no ideológico, no emocional, sino simplemente racional. Nosotros estamos en una situación, como ya lo decía anteriormente, muy difícil desde el punto de vista sanitario y obviamente como consecuencia de eso una situación económica muy, muy complicada. Entonces, es importante que los próximos 2 años nos aboquemos a resolver esos problemas. Y si vamos a la perspectiva económica, que es lo que usted me está dando como referencia en su consulta o en su pregunta, pues tenemos que mantener, primero, una política fiscal responsable. Entonces, no es posible que hayan ofertas y ofrecimientos que impliquen un desbalance al presupuesto de la nación, ¿no? Ofrecer 10% al presupuesto para educación, 10% al presupuesto para salud. Oye, ahí se acabó el presupuesto y no va a haber plata para pagar ni siquiera sueldos para cubrir los gastos corrientes del presupuesto del 2021 o 2022, y eso significa no pagar sueldos a los trabajadores. ¿Y eso de dónde se va a financiar? Con una situación económica donde la recaudación está cayendo, producto de la pandemia y la crisis económica, donde el déficit fiscal es de aproximadamente el 9%, y ese déficit fiscal va a seguir en la medida que sigamos aplicando medidas coherentes de apoyo a sectores vulnerables, ¿no? Con subsidios directos. O sea, acá no hay que discutir. Nosotros no estamos en contra de los subsidios. Lo que sí estamos en contra es que esos subsidios no tengan un sustento concreto, un sustento real y que pueda ser viable y sostenible en el tiempo. Tampoco puede ser posible que el sector empresarial se enfrente a una situación en la que se esté proponiendo cerrarnos comercialmente hablando. O sea, nosotros vivimos en un mundo globalizado y el mundo globalizado ha permitido que las economías se especialicen en determinadas actividades económicas, en la producción de determinados bienes y servicios. Entonces, cerrar importaciones, por ejemplo, es una propuesta en que en estos momentos nos aislaría, y de la misma manera, si cerramos importaciones, los países en justo derecho van a cerrar a la importación de los productos peruanos en esos países, es decir, nuestros exportadores, pequeños productores. Gran parte del estrato empresarial exportador son pequeños y medianos empresarios. Entonces, si queremos defender a la pequeña y la mediana empresa, no podemos cerrarnos al mundo. Más allá de que el mundo va a crecer de una manera importante en los próximos 2 años. Este año, las proyecciones de crecimiento mundial son el doble de lo que se proyectó hace 12 meses atrás. Estados Unidos, uno de los socios importantes de nuestra economía, y comercio exterior, va a crecer 6%. Es importantísimo aprovechar ese impulso de crecimiento externo. El bloque europeo, que es otro socio económico importante de nuestro país, también va a tener un crecimiento importante. Asia, liderado por China, va a crecer 9%. Los precios de los commodities, de los productos, digamos, que nosotros tenemos como recursos naturales, están en precios y en niveles altísimos. O sea, si tenemos un frente externo tan favorable, es ilógico, es incomprensible que se pretenda cuestionar tratados de libre comercio y cerrar nuestra economía ya globalizada. Y además hay un exceso de liquidez en el mundo, y cuando hay exceso de liquidez en el mundo, los inversionistas buscan en los países emergentes la posibilidad de colocar sus dineros. Entonces, si nosotros comenzamos también a cuestionar nuestro orden institucional, a pretender cambiar la Constitución al 100%, generar un plebiscito para una asamblea constituyente, esos dineros y esa liquidez que está en el mundo buscando dónde invertir, evidentemente no van a venir al Perú. Y lo que nosotros necesitamos es inversión. Y no solamente una inversión pública. Es importante la inversión pública y estamos de acuerdo que se apliquen políticas contracíclicas en esta coyuntura. Por lo tanto, el Estado tiene que hacer un esfuerzo por invertir más en obras públicas y en todo esto. Pero eso no va a representar más allá del 30% de la inversión que se necesita en el país. El 70% restante, por lo menos, tiene que ser inversión privada de peruanos pequeños, medianos, microempresarios y también
inversión extranjera. Entonces, esos son los temas que preocupan en esta coyuntura, que no se esté viendo lo evidente. Si nosotros no somos pragmáticos y concretos y realistas, podemos hacer que nuestro país realmente se vaya al abismo, económicamente hablando. Ahora, en ese pragmatismo del que usted menciona, el señor Durán, ¿no? El papel que le toca a los distintos gremios empresariales en el país en medio de esta crisis, ¿no? ¿Cómo superamos, no? 28 de julio vamos a tener un nuevo presidente. Entonces, a partir de ahí, es el gran reto hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel? Usted menciona también generación de empleo, que es un tema que la gente reclama. Pero también el otro tema que está ahora en agenda con mucho mayor énfasis, el tema de la seguridad jurídica. Si tenemos anuncios que vamos a disolver las AFPs, si tenemos otro tipo de anuncios donde, como usted ha dicho, son ofertas populistas, en definitiva, la situación se torna mucho más complicada. ¿Cuál debe ser el papel del empresariado? Siempre se pone en la balanza, ¿no?, en estas situaciones. Bueno, yo creo, estimado amigo, que el rol del empresariado en primer lugar va a seguir, como bien dice usted, tratando de impulsar la inversión, tratando de generar el incremento de la demanda interna de nuestro país, generando empleo, ¿no? En realidad el empleo se ha precarizado también a través de esta pandemia, ¿no? Probablemente los niveles de informalidad de nuestra economía hayan crecido 10 puntos porcentuales, o sea, estemos alrededor del 80%, y del mismo modo en una cifra similar el subempleo. Entonces, nuestro rol va a tener que ser recuperar y reconstruir esa parte que hemos perdido producto de la pandemia, y a partir de ahí apoyar de una manera directa en una reconstrucción, ya no solamente de la economía que teníamos previo a la pandemia, sino con una perspectiva mucho mayor, con una perspectiva de una visión del 2030 hacia adelante, de qué manera podemos nosotros generar los incentivos necesarios para que nuestra economía se vaya formalizando de manera gradual. Y ahí es importantísimo, por ejemplo, y no lo escuchamos mucho en estos días de campaña, esperemos que en el debate del domingo se vean con mayor precisión. ¿Qué pasa con las reformas estructurales que están pendientes en nuestro país? Nuestra Constitución, yo también lo digo y lo he dicho abiertamente, para mí no está escrita sobre piedra, pero eso no se trata de cambiarla completamente. Hay mecanismos constitucionales para hacer reformas, para reperfilar, para adecuar la Constitución que tenemos hoy día al futuro que tenemos más adelante. Ya no estamos viviendo una era globalizada, ya estamos pasando a una era de la era digital a una era del conocimiento, donde el trabajo va a cambiar de una manera drástica, se va a imponer algunos cambios sustantivos en la manera como se manejen los temas laborales. Por lo tanto, una de las reformas estructurales pendientes, por ejemplo, es la reforma laboral. ¿Qué hacemos para hacer más competitiva a nuestros trabajadores? ¿Qué hacemos para hacer más competitiva nuestra economía? Aunque sea en una perspectiva regional, ya ni siquiera pensando en los países del primer mundo. La reforma tributaria es importantísima también. Tenemos que simplificar nuestro sistema tributario, hacerlo mucho más un incentivo a la formalización que un incentivo a la informalización y al miedo que se le puede tener a la administración tributaria. Debemos trabajar 4 impuestos básicamente: el impuesto a la renta en primer lugar, el impuesto al valor agregado en segundo lugar, luego el impuesto selectivo al consumo para cubrir las externalidades negativas de la actividad económica, y los impuestos a las importaciones y al comercio exterior. Y el gran reto es una reforma estructural del capital humano. Si nosotros no apostamos realmente, pero con pragmatismo, no simplemente diciendo voy a dedicarle 10% del PBI a la salud y a la educación, no, con pragmatismo, y hacemos una revolución del capital humano, que es nuestro recurso más valioso que tenemos, y una reforma integral en la educación, pero con una visión no solo para corregir conductas, sino para incorporar valores, para incorporar educación del siglo XXI, pero verdadera, y además una reforma de salud para que la salud sea de calidad, y además con calidez y con una cobertura universal. Pues realmente tenemos una agenda completa para abocarnos en los próximos 5 años para trabajar todos juntos, Ejecutivo, Congreso y obviamente el sector privado como parte de la sociedad civil organizada, apoyando en esa perspectiva, en esa visión de país más integrado, un país más solidario y evidentemente un país con desarrollo, no solamente con crecimiento económico. Don Carlos Durán, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted, muy amable. Le agradezco muchísimo por la oportunidad y por favor a seguir cuidándonos, seguimos en pandemia,
uso de la mascarilla, cumplimiento de los protocolos sanitarios, evitar las concentraciones, y esperemos que este domingo en el debate presidencial escuchemos precisiones, detalles de propuestas y no simplemente lo que hemos venido conversando con usted hoy día, de que algún candidato está dando algunas propuestas que realmente son impracticables y que no funcionarían en ninguna parte del mundo, y menos en nuestro país en las circunstancias en las que estamos. Muy agradecido nuevamente, don Carlos Durán, por esta deferencia con RCR. RCR, la red que comunica y une al Perú.